Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a toda la comunidad de la Universidad Jicotepetl. Tengo muy gratos recuerdos de esta comunidad educativa, siempre pujante, siempre tratando de hacer mejor las cosas. Me es muy grato estar como invitado en este primer congreso hacia una ciudad educadora y del conocimiento que pretende abordar temas muy interesantes. Sé que habrán tenido un manjar por la mañana al escuchar al doctor Luis Benavides Elizaliturri, un experto, uno de los mejores educadores en el mundo, considerado por la UNESCO hoy día en vida. Un abrazo, querido maestro, y a toda la comunidad también. He querido abordar el tema de la Carta de Barrios Educadores y las ciudades educadoras por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver que esta es una aportación de educadores mexicanos al ámbito internacional. Y esto, créame que no es nada fácil cuando se ve los progresos y el trabajo tan arduo que ha implicado la Carta de Barrios Educadores. Por otro lado, aprovechar esta experiencia internacional de las ciudades educadoras y aplicarlas a un contexto micro nos permite visibilizar varios elementos y varios factores. Si les parece, empezamos con esta presentación. Es muy importante dejar claro que cuando hablamos de educación, generalmente esta se constriñe exclusivamente a los espacios formales, a los espacios escolares. Y cuando sucede esto, entonces quitamos gran parte de esta carga formativa, gran parte de esta carga liberadora que implica la educación, porque está sujeta a planes, a programas de estudio y por supuesto a los intereses de las autoridades y del Estado en términos generales. Entonces, siempre tener presente que el fenómeno educativo es más amplio que la educación formal, nos permite rescatar esa carga liberadora. No perdamos de vista que son tres modalidades educativas las que podemos ver a primera vista y en una clasificación muy simple. La educación formal, esta que es impartida por el Estado o por los particulares y que está regulada por todo un sistema nacional educativo. La educación no formal, que es aquella que sin contemplar los grados académicos, sí lleva implícito un reconocimiento, lleva implícito cierta formalidad y que va combinada con la tercera modalidad, que es la informal. Y la educación informal, que es esa educación que se desarrolla en todo momento, en todo espacio, independientemente e inclusive dentro de los espacios formales y no formales. Entonces, considerar que el hombre está en constante cambio, en constante transformación, es recordar la esencia propia del fenómeno y de la maravilla educativa, que es el principio de educabilidad en el hombre. El principio de educabilidad en el hombre que sostiene que el hombre, el individuo, se educa en todo momento, en todo instante, y su proceso formativo inicia aún desde el vientre materno. Y hoy día sabemos que esto es todavía desde antes, y por eso los esfuerzos que se hacen en materia de educación y de formación intrauterina. También sabemos que la muerte no limita las enseñanzas, porque no obstante que las personas mueren, sus enseñanzas siguen motivando, siguen transformando a quienes nos quedamos y quienes aprendemos, de tal manera que esta carga que se va acumulando con el tiempo, esta carga que se va heredando, nos recuerda que está cimentada en el principio de educabilidad en el hombre. Es importante tener esto presente para recordar que la educación escolar es una mínima porción de ese vasto universo. En realidad, las personas en todo momento podemos formarnos, en todo momento podemos aprender de otros, aún sin proponérnoslo, aún pese a nuestras resistencias. Esto es muy importante y quienes están inmersos en procesos formales lo saben.
Es importante tenerlo esto presente, porque ahora que hablemos de los espacios, de cómo se pueden transformar los espacios de la ciudad como espacios formativos, cómo se pueden vencer esas resistencias, esto que estamos abordando en estos primeros minutos es vital. Es vital tener presente que el hombre puede transformarse en todo momento y que el cambio, el constante cambio de las personas, de las circunstancias, de los contextos, es la cualidad en la cual se cimenta el edificio de la educación. Y a eso le apostamos los educadores. Los educadores les apostamos a que las personas podamos cambiar y podamos transformarnos y podamos generar espacios en los cuales cunda el amor por educarse. Entonces, las personas se forman en todo momento. Las personas tienen esa cualidad de transformarse a cada instante. Y esta cualidad de transformarse, mal haríamos si la embotellamos. ¿Qué pasaría si las instituciones educativas no existieran? ¿Qué pasaría si por alguna circunstancia esta forma que nosotros conocemos de que las personas se educan tuviera que sufrir una drástica transformación? Sin lugar a duda, tendríamos que recurrir a lo que no estamos haciendo ahora o que hemos dejado de hacer. Tendríamos que aprender, por ejemplo, de otras especies. Tendríamos que revisar cómo hemos evolucionado y cómo hemos llegado hasta ahora. Fíjense que hay algo muy curioso y hay algunas otras especies que nos recuerdan cualidades que tenemos los seres humanos, pero que hemos ido perdiendo con el tiempo o que hemos sepultado con el pasar de los años. Los lobos, por ejemplo, ¿sabías, amigo que me escuchas, que no tienen huérfanos? ¿Sabías que cuando el padre o la madre de ese lobezno fallece, la manada es el gran cobijo de ese aparente desamparado? Es decir, si no tienen huérfanos los lobos, porque es la manada quien en realidad son los padres y las madres de ese lobezno, en realidad es algo que nosotros los seres humanos hemos ido perdiendo, que nuestra maternidad y nuestra paternidad la hemos circunscrito específicamente a nuestra padre y a nuestra madre biológico, pero que cuando la vida nos presenta en circunstancias que salen de esta aparente normalidad, nos damos cuenta que hay personas que están a nuestro lado, que hay personas que nos rodean, que cumplen esta función de formadores. Bueno, esta situación, esta característica en donde las personas que nos rodean pueden cumplir esa función formativa, puede ampliarse y puede hacerse mayor cuando miramos hacia la ciudad. La ciudad encierra, en efecto, grandes potencialidades para el desarrollo de los talentos de las personas. Y esto es algo que de alguna manera se formaliza cuando se celebró el primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras celebrado en Barcelona en 1990. En 1990, congregados en Barcelona, se realizan esfuerzos, se concretizan esfuerzos que ya anteriormente se venían fraguando principalmente en el área de la educación para adultos. En 1990, las autoridades educativas y representantes de ciudades de todo el mundo deciden organizarse para plantear la Carta de Barrios Educadores que da vida, la Carta de Ciudades Educadoras que da vida a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Pero esto es un esfuerzo que concretiza los anhelos que se venían dando con antelación. No perdamos de vista
que la educación para adultos tiene un muy fuerte replanteamiento después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, de los 60, y que tiene un mayor auge con la concreción de la UNESCO. Cuando esta crisis humanitaria que se vivió posterior a la Segunda Guerra Mundial nos planteaba que los sobrevivientes y la convulsión y sacudida humana que se tuvo en aquellas décadas, nos planteaba que las personas mayores tenían también la intención de seguirse formando, que los sistemas educativos habían colocado su mirada únicamente en los niños y en los jóvenes, y que hasta ese entonces se habían planteado los sistemas educativos como espacios pensados, si no exclusivamente, sí muy particularmente en niños y en jóvenes. Pero esta sacudida de la Segunda Guerra Mundial lleva a que la humanidad se plantee qué pasaba con las personas mayores. Si bien es cierto que a lo largo de la historia, en todos los pueblos, en todos los confines de este planeta, se tiene registro de espacios informales, de espacios de diálogo, de espacios de intercambio, en donde los más ancianos, en donde las personas adultas podían seguir aprendiendo, intercambiando. Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial donde se centran esfuerzos muy interesantes, muy importantes para que la educación para adultos se concretice. Y esto va avanzando, esto se ve en las convenciones internacionales de las décadas de los 60 y de los 70, y por eso en 1990, cuando se logra aterrizar este primer Congreso Internacional, en realidad ya es un esfuerzo que se había desarrollado en la década anterior y que se concretiza allá en Barcelona. Entonces, en Barcelona, 4 años después, se plantea la Carta de Ciudades Educadoras. Es una cuestión muy interesante este esfuerzo de 1994, porque establece esta relación simbiótica entre los individuos que habitan una ciudad y la ciudad en sí. Es decir, el individuo que habita un espacio no es lo mismo fuera de ese espacio, pero además cuando lo habita durante cierto tiempo, adquiere cualidades y características en su convivencia y en su formación muy particulares. De tal manera, después de revisar el espíritu de la Carta de Ciudades Educadoras, las cuales ustedes tendrán seguramente en los materiales que les han sido proporcionados para este primer congreso organizado por la Universidad Jicotepetl, de tal manera que la ciudad ciudadaniza al ser humano y el ser humano humaniza a la ciudad. De tal manera que la ciudad no es un mero conjunto de edificios, de caminos de concreto, de luminarias, sino que es un espacio de construcción en donde se interactúa con la naturaleza, pero que esta interacción lleva un sentido por el propósito de quienes habitan en ese espacio y que orientan ese desarrollo. Pero por otro lado, esa interacción con ese espacio, no solamente arquitectónico, natural, sino social, arroja influencias muy particulares para quienes habitan estos espacios. En resumen, la ciudad ciudadaniza al ser humano y el ser humano humaniza a sus ciudades. Por supuesto que hay distintos ejemplos de relaciones. Por supuesto que hay ciudades que entran en un enorme deterioro y en lugar de convertirse en espacios humanizantes, se convierten en espacios deshumanizantes. Se convierten en espacios donde las personas, al encontrarse en esas demarcaciones, sufren transformaciones.
Y los vemos en el caso de los espacios exageradamente habitados, saturados por las conglomeraciones, en espacios insalubres. Entonces, es en esos espacios en donde las personas sufren transformación de tal manera que pierden esa parte de humanidad y se dan formas de convivencia violenta. Entonces, hay una relación simbiótica entre el ser humano y las ciudades. Fíjense que hay distintos ejercicios que se han hecho en relación al estudio de las ciudades y su vinculación con los seres humanos. Dentro de estos estudios, dentro de estas experimentaciones sociales que se han hecho para entender la interacción entre el ser humano y el espacio que habitan, recuerdo, viene a mi mente este ejercicio que se desarrolla con ratas que habitan en un determinado espacio de experimentación en los laboratorios y que en la medida en que se va acortando el espacio o se va aumentando el número de ratas y entonces se reduce el número de centímetros cuadrados que corresponde a cada una de ellas y se reduce en esa misma proporción las cantidades de alimento, se empiezan a presentar situaciones de agresión, situaciones que afectan a las que originalmente se encontraban en ese espacio y que al llegar otras más, entonces se deteriora esa relación y se presentan conductas violentas. Entonces, lo que permite ejercicios como este y otros más es entender esos elementos de carácter fisiológico, de carácter animal que están implícitos en las relaciones humanas y específicamente en las relaciones humanas que se dan dentro de las ciudades. En sentido contrario, así como podemos estudiar las fuerzas y las condiciones que alteran la convivencia pacífica y la convivencia humana entre las personas, también podemos encontrar qué es lo que favorece la convivencia pacífica, la convivencia armónica, la convivencia cordial entre los habitantes de una ciudad. Y entre estas relaciones se encuentran muy claramente, por ejemplo, la distribución ordenada de espacios. La interacción del individuo con su arquitectura, y en este sentido hay casos muy interesantes. Por supuesto, el CIPAE es un claro ejemplo de cómo ha sido acopio de esfuerzos de la arquitectura educativa en varias partes del mundo. Y digo esto porque entender estas fuerzas humanizantes, estas fuerzas formadoras que empiezan a concurrir en la ciudad, entonces entendemos que la construcción, la edificación de las ciudades pueden favorecer la interacción, la convivencia y, ¿por qué no?, la formación de las personas. Y de alguna manera, en distintos ejercicios y en distintos ejemplos que se han hecho alrededor del mundo, podemos encontrar a ciudades que han logrado limpiar, por ejemplo, sus aguas, que han logrado incrementar el número de árboles por habitante, que han logrado también disminuir la producción de su basura, que han logrado disminuir la incidencia delictiva a partir del fortalecimiento de los nodos vecinales, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, todo rincón de la ciudad, todo espacio de la ciudad puede tener condiciones formativas para quienes los habitan. Y esto vale la pena tenerlo muy presente. Creo que Jicotepec, en el caso de los amigos que participan en este congreso, tiene elementos muy ricos. Tiene una vegetación muy amplia, hoy día con fuertes amenazas de
agresivas, tiene también esta cercanía con comunidades indígenas, tiene la oportunidad de disfrutar paisajes y costumbres muy arraigadas por la historia, por la cultura. Entonces, creo que cuando nosotros estamos hablando esto, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tienes la oportunidad de ir ubicándolo en el contexto que estás habitando. Si bien es cierto, he estado hablando hasta ahora del modelo de ciudades educadoras, es una visión utópica, es una visión utópica porque es inalcanzable, y en la medida, dicen quienes se han dedicado a estudiar esto, en la medida que nos proponemos como ciudad alcanzar ciertos estratos, ciertos niveles de bienestar, nos damos cuenta que eso que pretendíamos alcanzar en realidad avanza. Y entonces se convierte en algo inalcanzable, es decir, es utópico porque lleva esa posibilidad de que nunca estemos satisfechos con lo que hayamos alcanzado. Y eso es precisamente la magia del modelo de ciudades educadoras. Estamos frente a ante una situación que por su carga utópica nos invita a ser vivida, a ser andada, sabiendo de antemano que por más que caminemos, por más que sean indicadores halagüeños, siempre veremos nuevas posibilidades de mejorar nuestra convivencia en relación con la ciudad. ¿Qué es lo que cuando empezamos nosotros a fraguar esta idea de la Carta de Barrios Educadores, Luis Fernando Paredes Porras, Erendira Armas, en fin, con varios educadores más, nos cuestionábamos sobre qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa frecuentemente con las ciudades que adoptan el modelo de ciudad educadora? Pues nos hemos topado con experiencias en donde son propuestas de campaña, en el mejor de los casos, son propuestas de campaña porque, y digo en el mejor de los casos, porque se permite vislumbrar con cierta anticipación por dónde marchará la administración de una ciudad, y en el peor de los casos se convierte en una decisión de la autoridad municipal de ir en conquista de ser miembro de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, y entonces se convierte en una decisión de arriba, entendido de arriba, me refiero a las autoridades de la ciudad, hacia abajo, entendiendo hacia abajo, hacia el común de la población. Entonces, de tal manera que esta carga utópica del modelo de ciudades educadoras se diluye, se pierde, porque no tiene una consistencia, un convencimiento por parte de los ciudadanos de determinada demarcación. Entonces termina convirtiéndose en una decisión de la autoridad municipal como parte de su plan de gobierno. Y entonces se celebran convenios, y entonces se celebran acuerdos, visitas con ciudades de otras partes del mundo, pero se descuida el fortalecimiento del tejido social que en realidad debe animar todo este gran movimiento. Entonces, por un lado marchan las autoridades municipales de una ciudad y por otro lado marcha la población. Sí, claro, con cambios que son visibles a los demás. Voy a ponerles el caso de Puebla. Fíjense que en el caso de Puebla, desde hace algunas administraciones, se tomó la decisión de formar parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Hoy se habla
que esta asociación tiene alrededor de 500 ciudades en el mundo. Bueno, Puebla es una de ellas. La administración de hace unas 3, 4 trienios que decidió ingresar a la Asociación Internacional, lo hizo tratando de tener un modelo que aplicar hacia el interior de nuestra ciudad, considerando que Puebla, capital, es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, con una gran riqueza artística en la cual confluyen personas que vienen a formarse de otras partes del mundo y de otros países, y que el estado de Puebla, y muy particularmente la ciudad de Puebla, es la segunda ciudad con mayor número de instituciones de educación superior, solo después del Distrito Federal. Cuando se progresó, cuando se hicieron algunos avances en este modelo de ciudades educadoras, se pensó que Puebla, por el simple hecho de la cantidad de instituciones educativas, de universidades, en automático ya era una ciudad educadora. Craso error. Ser una ciudad educadora o ser una sociedad del conocimiento no necesariamente está vinculada proporcionalmente con el número de instituciones de educación superior. Por el contrario, si éstas se encuentran desarticuladas, si éstas se encuentran inmersas exclusivamente y ciegas frente a las riquezas de la educación informal, es muy probable que de lo que estemos hablando es tal vez de una ciudad muy rica en turismo académico, muy rica en turismo escolar o en oferta educativa, pero no verdaderamente en esta esencia profunda de una ciudad educadora en la cual los ciudadanos, a partir de organizarse, a partir de hacer propios los espacios de la ciudad, generan condiciones formativas en esa demarcación. Por eso fracasan muchos intentos de las ciudades educadoras, porque estos están planeados y ejecutados desde arriba, pero no hay un tejido social, no está respaldado por un movimiento de abajo, por un movimiento de la población que garantice la continuidad del modelo de ciudades educadoras, no obstante que concluya la administración de esa gestión municipal. Fíjense que nosotros, y digo nosotros, me refiero a mis compañeros, Luis Fernando Paredes, Heréndira Armas y otros más que se han ido sumando a este esfuerzo, a estos diálogos, como José de Jesús Capi Esparza, ¿sí? Tan solo por citar un ejemplo. Hemos logrado identificar que había un punto de partida erróneo. Después de leer la carta de ciudades educadoras, las cuales espero al momento que ustedes estén viendo esta plática, la puedan tener ustedes en sus manos, vimos que el planteamiento era erróneo porque partía del supuesto, aunque no lo mencione como tal, de que la ciudad es la unidad básica e inmediata de la formación social del individuo. Y nosotros detectamos que no era así. Nosotros detectamos que la unidad social básica de convivencia, después de la familia, era la calle, era el vecindario. Y que por supuesto cuando hablábamos de calle y hablábamos de vecindario, en ese momento estamos hablando de barrio, de colonia, o como se le quiera llamar o como se le denominen las distintas entidades. Si nosotros entonces partimos de que no es la ciudad la unidad básica social de convivencia, sino es el barrio, la calle, el vecindario, entonces teníamos que visibilizar esa carga formativa o deseducadora de ese espacio social inmediato. Hacer visible esta relación formativa, esta relación educativa de las personas con el barrio, nos permitía entonces encontrar una especie de eslabón perdido entre el ciudadano, la ciudad y su formación. Entonces resulta
que obviamente dependiendo del tamaño de las ciudades, ¿sí? Pero independientemente a su vez de esto, veíamos que ese gran muro invisible que se establecía entre el ciudadano a pie y las autoridades del municipio tenían que ver porque éstas, a partir de sus distintas instancias, es decir, las autoridades municipales, trataban de incidir directamente con el ciudadano de esa demarcación. Pero cuando esto se hace directamente y se invisibiliza los vínculos de los habitantes de una ciudad con su contexto muy cercano, que en este caso es el barrio, entonces se tenían mayores posibilidades de fracaso, mayores posibilidades de que el modelo de ciudades educadoras fuera solamente un modelo de escritorio, solamente un modelo de papel y tinta, solamente un modelo de pantalla de oficina gubernamental. El barrio encierra múltiples posibilidades formativas. El barrio encierra la posibilidad de que nosotros podamos reconciliarnos con nuestra ciudad y que, siendo nuestro contexto más cercano, podamos también establecer un vínculo más cercano y cálido con lo que implica nuestro país. Si nosotros logramos hacer este puenteo, restablecer este puenteo entre la ciudad y nosotros, por supuesto, potenciando, respetando y visibilizando la carga y la fuerza de nuestros barrios y de nuestras colonias, entonces estaremos encontrando ese punto que se ha perdido en varios lugares. Fíjese que fue en el 2015 cuando un grupo de amigos, a partir de ejercicios que nosotros ya habíamos realizado con antelación, y a partir de revisar nuestra experiencia, y básicamente en tres ejes: la participación social, la convivencia humana, la educación permanente, que podríamos hablar de otros más, como la gestión de la información, las organizaciones inteligentes, las sociedades del conocimiento, etcétera, nos llevaron a plantear la Carta de Barrios Educadores. Este documento que se había planteado en 1994 y que dio origen al modelo de ciudades educadoras, ahora nosotros lo traíamos a un contexto más cercano. No simplemente fue una cuestión de copiar lo que decía la Carta, sino de tomar nuestra experiencia y plantearla con una nueva mirada. Y es así como en el 2015, un grupo de amigos, Luis Fernando Paredes Porras, Heréndira Armas y un servidor, planteamos la Carta de Barrios Educadores, y a partir de un trabajo muy específico que nuestros amigos, Luis Fernando y Heréndira, están desarrollando en la colonia Santa Fe, en el barrio El Flamenco, en Tustepec, Oaxaca. Luis Fernando y Heréndira, él poblano, ella de Tustepec, se unen, deciden vivir en Tustepec, y al unirse se dan cuenta, experimentan de estos mundos tan diversos que se unen con ellos. Luis Fernando, un educador especializado en la formación de niños, gestor de espacios de inteligencias múltiples y también director de Saber Sin Fin Sureste y de otros colectivos. Heréndira, una artista de la danza folclórica. Se percatan que su contexto tenía grandes riquezas y que era invisible, y así es que a partir entonces de los diálogos que establecemos como parte de Saber Sin Fin, un proyecto en Internet que se visibiliza en Internet, pero que tiene nexos personales y que por supuesto ustedes pueden seguir a través de sabersinfin.com, nos da la oportunidad de dialogar sobre distintas posibilidades educadoras y deseducadoras que plasmamos en esta Carta de Barrios Educadores. Entonces,
la Carta de Barrios Educadores que ustedes ya tienen en sus manos, que nosotros lanzamos de manera internacional a través de Saber Sin Fin en mayo del 2015, visibiliza la importancia de los barrios educadores en el contexto de las ciudades educadoras. Es decir, si nosotros pretendemos transformar nuestras ciudades a unas que tengan una vocación educadora y que puedan asumirse como ciudades inteligentes, como ciudades centradas en el saber, ciudades del saber, más que del conocimiento, del saber, entonces tenemos que hacer el recorrido y transitar por los barrios, considerándolos estos como barrios educadores. De alguna manera esa es la lógica de entender por qué la valía y por qué entendemos, por qué decimos que el barrio educador es una especie de eslabón perdido en este engranaje que se va dando de ciudades, de organizaciones inteligentes y del conocimiento. Los barrios tienen vida propia a la de las ciudades. Hay festivales y festividades muy propias y muy ricas de cada barrio. Fíjese que, por ejemplo, en este momento que le estoy platicando, viene a mi mente el barrio del Artista en la ciudad de Puebla. Una formación que, aunque no responde a una demarcación de carácter político, es decir, no estamos hablando de una colonia, ni estamos hablando de una junta auxiliar en particular. Hablar del barrio del Artista en la ciudad de Puebla es hablar de un determinado espacio, de ciertas calles en el centro histórico de Puebla, en donde pintores, escultores, artistas plásticos y artistas de la palabra, y obviamente esto se ha extendido a otras manifestaciones artísticas, confluyen para generar condiciones y relaciones que en el caso de la ciudad de Puebla solamente se pueden encontrar ahí, con relaciones entre artistas en edificaciones de los siglos XVI, XVII y con la riqueza histórica artística de una ciudad como lo es Puebla. Bueno, este ejemplo de cómo el barrio del Artista tiene vida propia y condiciones muy particulares que interactúan e independientes al resto de la ciudad, nos permite ver en el caso de los que habitamos de Puebla cómo en efecto en el barrio se dan relaciones y hay vida propia. Y lo mismo pasa en barrios de otras ciudades. En el caso de Jicotepec, al ir a sus alrededores, al llegar, por ejemplo, del centro y trasladarse a la Universidad Jicotepec, podemos ver formas muy particulares de acopio de agua, de cultivo, de interacción familiar, de interacción fraterna entre los vecinos, y que seguramente solo se dan ahí, en ese contexto, pero quienes vamos de fuera inmediatamente podemos identificarlo. Hay una riqueza muy particular de la cual es vital hacer visible esto que les vengo diciendo para potenciar, para vivificar el modelo de ciudades educadoras. Cuando nosotros empezamos a redactar la Carta de Barrios Educadores, había experiencia en la colonia Santa Fe, en el barrio Flamenco, con Luis Fernando y Heréndira, un servidor que llevo alrededor ya de 20 años viviendo en el barrio del Carmen, en la capital de Puebla, y el barrio La Huaca, por supuesto, con nuestros amigos y nuestros colegas de Veracruz. Les mando un abrazo a nuestros compañeros. Empezamos a ver cómo todos los que habitamos en distintos barrios podíamos aportar de nuestra experiencia, podíamos ver que si nosotros logramos que esto permee, como ya se está haciendo desde el 2015, cuando escribimos la Carta de Barrios Educadores, la difundimos a través de Saber Sin Fin y se empieza a compartir y se empieza a hacer llegar a distintos foros, como el ECOS 2014, como el ECOS 2015, como la organización de ciertos colectivos en el centro
de Mérida, Yucatán, entre otros, nos dan cuenta que fortalecer la relación, apostarle a los barrios educadores es crear una especie de dique frente a la vorágine deshumanizante y voraz del capitalismo. De eso estamos hablando. Estamos hablando que trabajar al interior de los barrios es poner las bases sólidas para tratar de que algún día nuestras ciudades sean ciudades educadoras y del conocimiento. Yo les quiero agradecer estos minutos que me han concedido para compartir con ustedes a la distancia. Les agradezco que no obstante los múltiples compromisos, las distintas circunstancias que se presentan para podernos ver de frente, no hayan sido motivo para no establecer este espacio. Creo que esta es una clara ejemplificación de cómo, no obstante la distancia, no obstante la adversidad, podemos generar espacios de intercambio. Estaré muy al pendiente de sus comentarios, de sus aportaciones y por supuesto que pongo en sus manos la Carta de Barrios Educadores, con un saludo de parte de mis compañeros que estén trabajando muy arduamente en este sentido y acompañado de varios de mis artículos que he escrito en torno a las ciudades educadoras y a los barrios educadores. Creo que tenemos mucho que reflexionar sobre el valor de los colectivos en las ciudades. Creo que tenemos mucho que apostarle a nuevas formas de organización y de convivencia. Muchas gracias.